Mis padres intentaron darle mi herencia a su hija favorita, pero mis abuelos tenían un giro sorprendente reservado para mí. Soy un hombre de 28 años que proviene de una familia con una historia complicada y larga de favoritismo. Mi hermana menor, Amy, de 25 años, siempre ha sido la preferida por mis padres. Especialmente papá sobre mí, comenzando en nuestra infancia, esta parcialidad solo empeoró a medida que crecimos. Amy era la niña de oro. Desde mis primeros recuerdos, nuestros padres le organizaron una elaborada fiesta de cumpleaños que incluía pintores de caras profesionales, un castillo inflable y un zoológico de mascotas cuando tenía 5 años. Ella tenía 2 años. Compré un pastel en la tienda y tuve una pequeña cena familiar para mi cumpleaños ese mismo año. Esto ayudó a definir el tono para los años venideros. Las diferencias se hicieron más claras a medida que envejecimos. Amy siempre recibió los juguetes más nuevos, la mejor ropa y la mayor atención. Recuerdo haber ahorrado meses de mi mesada para una nueva bicicleta cuando tenía 10 años. Amy también quería una, por lo que se enojó cuando la vio. En lugar de educarla sobre esperar o ahorrar, mis padres fueron directamente y le consiguieron una bicicleta aún mejor. Otro ámbito donde el sesgo era evidente era la escuela. Los padres de Amy asistían a todas las funciones escolares. Mientras que ellos usualmente se perdían la mía, yo estaba en el escenario principal en la obra de la escuela en 4º grado. Practiqué durante semanas impulsado por un gran entusiasmo. Mis padres llegaron 1 hora tarde la noche de la obra, por lo tanto, me perdí mi escena principal. Estaban consolando a Amy después de que ella se quejara de dolor de estómago. Dolor, ella era buena. Más tarde simplemente habían perdido la cuenta del tiempo jugando con ella sobre lo académico. Nada de lo que hacía parecía suficiente. Me uní al club de matemáticas, a menudo recibía en la escuela secundaria e incluso obtuve el primer lugar en una feria regional de ciencias. Aunque mis padres apenas notaron estos éxitos, le dieron a Amy una cena de celebración y le compraron un teléfono nuevo como estímulo para seguir mejorando cuando obtuvo una B+ en una prueba en su materia más débil. En particular, la escuela secundaria era difícil con la mira puesta en su aprobación. Me puse en cualquier actividad que pudiera, además de mantener un GPA de 4.0. Fui editor del periódico escolar, la capitana del equipo de debate. Amy publicó en la escuela, apenas mantenía un promedio de K y pasaba gran parte de su tiempo saliendo con amigos. Fui elegido de nuestra universidad como uno de los 2 solicitantes de tercer año que querían participar en un famoso programa de verano en Harvard. Fue un gran honor y me sentí muy bien. Mi padre se quejó y cambió de tema. Cuando le conté la noticia durante la cena sobre la próxima actuación de baile de Amy, al menos mi madre comentó que estaba bien, pero siguió adelante. Mis padres no pudieron llevarme al aeropuerto la noche en que el concierto de Amy cayó el mismo día en que yo me iba de Harvard. Quería ver a Amy actuar. Les pedí a los padres de un amigo que me llevaran. Otra experiencia agonizante fue el proceso de solicitud de ingreso a la universidad. Trabajé durante meses para mejorar mis ensayos, participé en actividades extracurriculares y me preparé para el SAT. Varias universidades de élite me aceptaron y me dieron una beca considerable. Mi universidad ideal. Cuando les conté esto a mis padres en la cena, su reacción fue apenas aceptable. Eso es bueno, pero no dejes que se te suba a la cabeza, universidades y todo lo que mi padre aconsejó. Solo recuerda acerca de nosotros cuando te vayas a convertirte en un pez gordo, mi madre agregó. Por otro lado, mis padres fueron bastante comprensivos cuando Amy apenas aprobó la escuela secundaria y decidió no asistir a la universidad. La admiraban por conocerse a sí misma y por desafiar las expectativas sociales, algo que nunca hicieron por mí. Incluso le pagaron un automóvil como regalo de graduación. Emocionalmente, este favoritismo persistente me afectó mucho durante mi adolescencia y mis primeros años. A los 20 años luché contra la ansiedad y la desesperación. Comencé una terapia en la universidad y me di cuenta de que las acciones de mis padres no eran mi culpa. Se necesitaron años de esfuerzo para desarrollar mi autoestima y aprender a validarme a mí mismo en lugar de depender de la aprobación de mis padres. Mi familia inmediata no me ayudó, pero aún así logré llevar una vida decente. Cuando terminé la universidad con honores, tenía un trabajo decente en finanzas e incluso compré mi propia casa a los 27 años, aunque mis padres no están contentos de lo que he logrado. Aquí es donde comienza el drama actual por parte de papá. Mi abuelo murió hace poco tiempo, dejó un patrimonio considerable y fue un hombre de negocios exitoso que comenzó desde cero. En su testamento dividió sus posesiones equitativamente entre sus nietos, incluyéndome a mí, Amy y nuestros primos, así como sus hijos, su padre y sus hermanos. Mi parte del legado fue significativa, aproximadamente $500,000. Me habría permitido invertir en mi futuro, pagar mis préstamos estudiantiles y tal vez incluso lanzar mi propia empresa algún día. Esta ganancia inesperada y las posibilidades de que pudiera el presente me hizo feliz cuando se leyó el testamento, aunque mis padres claramente se sintieron atraídos por mí. Agitados después me llevaron a un lado y me dijeron que sentían que era injusto. Recibí una porción igual. Amy, que vive en el sótano de nuestros padres y trabaja a tiempo parcial en una cafetería,
Dijo que necesitaba el dinero más porque estaba sufriendo. Aunque aturdida, intenté mantener la calma, aclaré que el abuelo tomó esta decisión, ellos no tenían voz ni voto en cómo decidió. Insistieron en que yo debía actuar moralmente y darle a Amy mi parte justa. Se enfurecieron cuando me negué y comenzaron a hacerme sentir culpable, llamándome desagradecida y egoísta en cada incidente que sucedía. Papá podía recordar dónde me habían ayudado, aunque trabajé a tiempo parcial para ayudar con las finanzas. Enfatizó en pagar mis aparatos ortopédicos médicamente necesarios, comprarme los útiles escolares mínimos y permitirme vivir en casa durante la universidad. Se olvidó convenientemente del auto que le compraron a Amy y muchas compras, y el hecho de que todavía la apoyan en 2025. Hizo que el asunto se volviera más serio rápidamente al actuar como ejecutivo de testamentos. Mi padre decidió manejar las cosas él mismo junto con su propia herencia. Declaró que interpretaría las intenciones del abuelo y le daría a Amy toda mi parte. Dijo que el abuelo hubiera deseado si él sabía de nuestra situación particular. Yo estaba destrozada. Esto no solo era obviamente ilegal, sino también un terrible recordatorio de lo poco que mis padres pensaban de mí. Señalando que el abuelo siempre había tratado a todos sus nietos por igual y que estaba al tanto de nuestras circunstancias, traté de razonar con ellos. Entonces mi madre me acusó de hablar mal del difunto al insinuar que el abuelo hubiera preferido cualquier otra cosa que lo que mi padre defendía. Mencioné ciertos recuerdos del abuelo impulsando mis metas académicas y profesionales, pero mis padres los descartaron como una mala interpretación. Dijeron que el abuelo quería asegurarse de que Amy estuviera bien cuidada y había expresado en privado su preocupación por su futuro. No tuvieron respuesta cuando pregunté por qué no había redactado el testamento de esa manera. Entonces Amy, por su parte, se sintió incómoda por las circunstancias, pero no expresó críticas de nuestros padres. Ella simplemente se encogió de hombros y dijo que mamá y papá saben más. Cuando traté de hablar con ella a solas, obviamente no iba a ser de mucha ayuda. Sintiéndome engañada y herida, le pregunté a la viuda del abuelo, mi abuela paterna, por ayuda. Al escuchar lo que estaba sucediendo, se convirtió en enfurecida. Me informó que mis padres no tenían autoridad para alterar el testamento y que esto era exactamente lo que el abuelo había planeado. La abuela envió material que aclara el asunto hace varios años. Aparentemente, mis padres le pidieron al abuelo que le diera todo a Amy en su testamento. El abuelo se había opuesto firmemente, diciendo que pensaba que todos sus nietos deberían ser tratados por igual. Incluso había incluido una estipulación en su testamento declarando que cualquiera que desafiara la distribución equitativa perdería su parte. Equipado con este conocimiento, desafié a mis padres. La revelación de la abuela de su intento anterior de afectar el testamento lo sorprendió. Dijeron que solo estaban cuidando el futuro de Amy. Mi papá trató de defenderlo, pero pude ver la culpa en sus rostros. La abuela actuó de inmediato, se puso en contacto con el otro ejecutivo y el abogado de su testamento. También se puso en contacto con los hermanos de mi padre, quienes compartían su indignación igualmente fuerte por lo que él estaba intentando. Juntos detuvieron el plan de mi padre y garantizaron que el testamento se llevaría a cabo como se declaró. Aunque no están contentos conmigo, mis padres se vieron obligados a dar marcha atrás. Argumentaron que debería haber manejado esto internamente en lugar de involucrar a otros y me acusaron de poner a la familia en mi contra. Mi madre lloró por cómo había dividido a la familia y los engañé. Les dije que nunca había esperado nada de ellos de todos modos. Cuando mi padre amenazó con sacarme totalmente de su testamento, ahora, si acepto la herencia, amenazan con romper toda comunicación. Mi padre incluso llegó a sugerir que no sería bienvenido en su casa si lo heredara de una manera particularmente baja. Mi madre comentó que mi aceptación del dinero revela que nunca los amé de verdad y que simplemente estaba dispuesto a sacar provecho de su fallecimiento. El asunto divide a la familia extendida. Algunos de mis primos son alentadores porque entienden el favoritismo de larga data y me valoran por defenderme. Otros creen que debería haber cedido para preservar la paz, ya que la armonía familiar es lo primero sobre las consideraciones financieras. Aunque los hermanos de mi padre definitivamente están de mi lado, esto ha tensado su relación. Así como mis padres, Amy se encuentra enredada en todo esto. Me confió en privado que, aunque se siente mal y no pidió esto, no está lista para desafiar a nuestros padres. Ha sido entrenada toda su vida para depender de ellos y buscar sus elogios. Por lo tanto, no la culpo totalmente. Todavía es parte de mí que anhela que me ayude. Una vez que esta circunstancia ha sacado a la luz mucho sufrimiento y amargura del pasado, me encuentro recordando todas las veces que me pasaron por alto o me descartaron a favor de Amy, las celebraciones de cumpleaños, las funciones escolares que mis padres se perdieron, los éxitos que no se informaron. Esta ocurrencia parece llevar adelante una vida de injusticia. Aunque todo el asunto ha causado una gran división en la familia, me mantengo firme y quiero tomar mi herencia como lo hizo mi abuelo. Mis padres apenas me hablan y las reuniones familiares se han vuelto incómodas. Extrañé nuestra comida familiar mensual la semana pasada por primera vez desde que pude soportar los hombros fríos y las miradas acusadoras. Aunque hay confusión, una pequeña parte de mí se siente empoderada.
Estoy enfrentando el trato injusto de mis padres por primera vez en mi vida. Estoy declarando mi valor y me niego a que me descarten. Es terrible y liberador a la vez, aunque creo que estoy en lo cierto. El drama familiar me está agotando, algo que no había experimentado desde la universidad. He comenzado a tener ataques de ansiedad una vez más. Para ayudar a manejar todo este estrés, estoy pensando en volver a terapia. ¿Debería haberme negado a cumplir con las expectativas de mis padres y aceptar mi herencia? ¿Debería simplemente haberle entregado el dinero a Amy para mantener la paz? Aunque estoy aburrido de ser el chivo expiatorio de la familia, también temo perder a mi familia por completo. Cualquier orientación o punto de vista sería muy valioso. Actualización 1. Desde mi primera publicación hace 6 meses, han sucedido muchas cosas. Quiero agradecer a todos por su apoyo y orientación. Realmente me mantuvieron fuerte durante circunstancias difíciles. Permítanme comenzar con el aspecto legal de las cosas. Muchos de ustedes me aconsejaron y vi a mi propio abogado. Verificó que yo tenía todo el derecho a heredar y que lo que mi papá intentó era de hecho ilegal. Me ayudó a registrar todo y estaba listo para actuar legalmente en caso de necesitarlo. Afortunadamente, las cosas no sucedieron así. Junto con los hermanos de mi papá, mi abuela y su abogado resolvieron los asuntos sin involucrar a la corte. Obtuve toda mi fortuna y el testamento se llevó a cabo exactamente como estaba previsto. Debido a sus intentos de manipulación del testamento, mi padre fue destituido como ejecutivo. Este fue un proceso algo exigente que duró varias semanas. Mis padres amenazaron con litigar. Hubo tensión, reuniones y llamadas telefónicas furiosas, pero al final la ley fue inequívoca y tuvieron que dar marcha atrás. Aunque la familia aún sigue en marcha, las consecuencias han sido notables. Al principio, mis padres redoblaron su punto de vista y me acusaron de ser avaro y descuidado con mi hermana. También intentaron movilizar a otros miembros de la familia en mi contra y difundieron acusaciones de que de alguna manera había coaccionado al abuelo para que me diera dinero. Afortunadamente, la mayoría de la familia se dio cuenta de su engaño. Aproximadamente un mes después de la aceptación del testamento, hubo un incidente realmente desagradable en una reunión familiar cuando mis padres mostraron su sorpresa. Mi tía era la anfitriona y no les había pedido que vinieran. Comenzaron una escena y empezaron a gritar sobre cómo yo había tomado de Amy y corrompido a la abuela en su contra. Mi padre comenzó a decir que había arruinado todos estos maravillosos recuerdos. Mi madre arrojó un viejo álbum de fotos directamente a mis pies. Fue incómodo y terrible. Se necesitaron varios familiares para calmar las cosas y persuadir a mis padres para que se fueran. Dios la bendiga. Mi abuela resultó ser mi apoyo más poderoso durante todo esto. Contó historias de cómo mi abuelo siempre había estado complacido con mis logros y cómo quería asegurarse especialmente de que todos sus nietos tuvieran las mismas oportunidades. Incluso dijo que el abuelo había mantenido un álbum de recortes de mis logros, recortes de periódicos de honores académicos, copias de mis cartas de aceptación de la universidad e incluso el programa de esa obra universitaria a la que mis padres habían llegado tarde. Esta visión fue triste y maravillosa. La abuela también se ofreció como voluntaria para poner en orden los registros con la familia más amplia. Organizó una reunión familiar excluyendo a mis padres, donde se expuso toda la historia de la parcialidad de mis padres, incluidos eventos que había olvidado hace mucho tiempo o de los que nunca había oído hablar. Finalmente, alguien reconociera la injusticia por la que había pasado durante años fue una experiencia reivindicativa, pero también reabrió viejas cicatrices. Sobre mi hermana, Amy finalmente encontró su voz en todo esto. Vino a mí personalmente y se disculpó por no haberme defendido antes. Después de una introspección y varias conversaciones largas con nuestra abuela, dijo que pensaba que la preferencia de nuestros padres era inapropiada, pero que había estado demasiado aterrorizada para enfrentarlo. Hablamos sobre nuestra infancia y cómo nos influyó a ambos con gran extensión e intensidad emocional. Amy admitió que ser la hija favorita no era tan maravilloso como parecía. Nunca aprendió a pararse sobre sus 2 pies y sintió una gran presión para cumplir con las expectativas de nuestros padres. Contó historias de momentos en los que anhelaba lograr cosas por sí sola, pero nuestros padres intervenían y manejaban todo por ella, privándola así de la oportunidad de desarrollarse y aprender de sus errores. Para nuestra relación, esta charla marcó un cambio radical. Comenzamos a reparar el vínculo entre hermanos. La parcialidad de nuestros padres se había roto. Solo nosotros dos nos habíamos estado reuniendo rutinariamente para tomar un café, discutir y animarnos mutuamente a través de esta crisis familiar. Declarar que iba a pagar la universidad con su herencia asombró a todos. Afirmó que verme defenderme la motivó a comenzar a manejar su propia vida. Una vez que decidió lo que quería estudiar, se inscribió en un colegio comunitario cercano con la intención de transferirse a una universidad de 4 años. Nuestros padres soltaron un jadeo asustado. Sabían, creo, que su comportamiento sobreprotegido no le había hecho ningún favor a Amy. La respuesta de mis padres a todo esto ha sido diversa y cambiante. Primero nos atacaron a ambos con enojo. Intentaron hacer sentir culpable a Amy para que abandonara la universidad y ayudara a la familia, ya que dijeron que la puse en contra de ellos.
Cambiaron de estrategia cuando eso resultó ineficaz. Después de varias conversaciones prolongadas con mi abuela y al ver la gran transformación de Amy, mi madre comenzó a reconocer lo dañinas que habían sido sus acciones. Ella ha dado algunos pasos vacilantes hacia la reconciliación, incluso ha comenzado la terapia para abordar sus problemas. Se puso en contacto para disculparse, reconocer que había sido injusta y solicitar una oportunidad para arreglar las cosas. Es un proceso lento y, aunque tengo la esperanza de mantener límites firmes, mi padre ha sido menos propenso a reconocer cualquier error. Todavía furioso, se siente como si fuera la víctima de todo esto. Ha sido frío con Amy desde que decidió ir a la universidad y casi no me habla. Ha intentado controlarnos amenazando con vender la casa de nuestra infancia si no volvemos a nuestros sentidos. También ha dicho que nos perdonará si nos damos cuenta de que estábamos equivocados. Aunque ambos nos mantenemos firmes, duele verlo distanciar a sus dos hijos de esta manera. La dinámica con la familia extendida ha cambiado drásticamente. Ahora vivo más cerca de los hermanos de mi padre, quienes han sido de gran ayuda. Mi abuela, al haber escuchado de mis tías y tíos sobre cómo manejar la conducta desafiante de mi padre a lo largo de los años, ha disminuido mi soledad en esta lucha. Se han desarrollado vínculos más profundos con algunos de mis primos que me apoyaron. También hemos iniciado una comida mensual entre primos, lo que nos permite ponernos al día y liberarnos del drama de las generaciones anteriores. He estado haciendo un uso sensato de mi herencia. Después de haber pagado mis préstamos universitarios, ahora siento un increíble grado de libertad financiera. Al trabajar con un asesor financiero, he reunido una cartera de inversiones variada. También he reservado algunos fondos para tal vez lanzar mi propia empresa dentro de unos años. Abrir un centro comunitario con tratamientos de salud mental a precios razonables y seminarios de educación financiera es algo que estoy investigando. Sin embargo, para mí, pagar terapia para mí mismo y ofrecerle lo mismo a Amy ha sido la aplicación más significativa del dinero. Ambos estamos aprendiendo a establecer límites razonables con nuestros padres y estamos trabajando en la sanación de nuestras heridas de la infancia. Aunque es un largo camino, ya siento que estoy desarrollando conocimiento y capacidad para superar el abandono emocional y la parcialidad a largo plazo. Todo este proceso ha traído mejoras sorprendentes a mi vida. Ahora sé mucho sobre establecer límites y defenderme. Aunque sé que hice lo correcto, no ha sido fácil y todavía hay días difíciles. Pero me siento bien conmigo mismo por resistir la culpa y la presión. Uno de los resultados más inesperados ha sido un cambio en mi camino laboral. Lidiar con todo este conflicto familiar y someterme a terapia me ha ayudado a ver mi pasión por apoyar a las personas que enfrentan este tipo de problemas. Toda esta disfunción familiar y mi propia terapia me han hecho ver lo motivado que estoy para apoyar a otros que han pasado por dinámicas familiares similares. Actualmente estoy pensando en volver a la escuela para especializarme en hijos adultos de padres emocionalmente inmaduros y trabajar como terapeuta familiar. También he estado ayudando a jóvenes de hogares con dificultades en un centro juvenil cercano. Poder ofrecer el tipo de estímulo y apoyo que desearía haber tenido cuando era joven es inmensamente satisfactorio. Incluso estoy considerando crear un fondo de becas para niños en circunstancias similares, utilizando parte de mi herencia. Mi contacto con Amy ha seguido mejorando. Una vez al mes tenemos un Día de Hermanos, cuando hacemos algo entretenido solo nosotros dos. Nuestra caminata y picnic del mes pasado fue el momento más relajado y conectado que me había sentido desde que éramos pequeños. Sin la influencia de nuestros padres, estamos reconstruyendo nuestra conexión en nuestros propios términos. Con respecto a mis padres, las cosas siguen siendo complicadas. Mi madre ha estado asistiendo rutinariamente a terapia e incluso ha comenzado a ver el daño que causó su favoritismo. Hemos tenido algunos almuerzos individuales en los que hemos conversado de manera honesta y desafiante sobre nuestro pasado y nuestro futuro. Aunque no es perfecto, la mejora es evidente. Mi padre, en cambio, sigue oponiéndose al cambio. Dice que no ha hecho nada ilegal y que Amy y yo deberíamos estar agradecidos. Se niega a estar en la misma habitación conmigo, por lo que ha faltado a varias reuniones familiares. Aunque me duele, estoy tratando de dejar de lado mi necesidad de obligarlo a ver las cosas de manera diferente o controlar sus reacciones. Tanto para Amy como para mí, nuestra abuela ahora sirve como un pilar. Ha estado compartiendo más historias sobre nuestro abuelo y su orgullo por nosotros por defendernos. Ella siempre ha apoyado la justicia y la comprensión, por lo que ha sido una mediadora fantástica en los problemas familiares. Todo el proceso me ha enseñado muchas lecciones sobre el verdadero significado de la familia. He llegado a ver que, en ocasiones, la familia que escoges puede ser más alentadora que la que te crió. He desarrollado un círculo muy unido de amigos que han sido de gran ayuda en este viaje. También me he acercado más a mis tías, tíos y primos que me han apoyado. Establecer límites y practicar el autocuidado se han vuelto cruciales para mí. Estoy mejorando en decir no a las circunstancias que comprometen mi salud mental y ya no me siento mal por darle prioridad a mi bienestar personal. Pasé tanto tiempo tratando de obtener la aprobación de mis padres que postergué explorar nuevos intereses y pasatiempos.
Para quienes atraviesan circunstancias similares, les aconsejo que no dejen que nadie los haga sentir mal por obtener lo que les pertenece por derecho. Aunque genere controversia, es razonable defenderse. La dinámica familiar puede ser compleja, pero mereces un trato justo. Recuerda que nunca es demasiado tarde para comenzar a construir la vida que te corresponde. Si es necesario, busca un terapeuta. Rodéate de personas que te alienten y no dudes en establecer límites. Tu valor no lo define cómo te trata tu familia. Quiero agradecer a cada uno de ustedes por su apoyo y aliento. Significaron más de lo que pueden imaginar en un periodo realmente difícil. Aunque el camino no ha sido fácil, estoy entusiasmado con el futuro y siento una seguridad en mí mismo que no experimentaba en años. Me emociona este nuevo capítulo de mi vida y estoy decidido a romper el ciclo de favoritismo y construir mejores relaciones en mi propia familia futura.